Hay pecados que no se entierran y nos que ningún confesionario logra limpiar. En las haciendas del Valle de Puebla, en Ichenchibechinchina, circuló una carta que llamas rega a los chivos de la iglesia. Estaba escrita con tinta diluida en lágrimas y firmada por una mujer sin nombre ante la ley, pero con una historia que todavía se susurra entre capillas en ruinas y bodegas, donde el azúcar conserva un amargor que no venía de la caña. Si hoy escuchas este relato desde España, Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, entiende que no es solo memoria colonial, es una advertencia sobre el poder, el silencio y la deuda moral que atraviesa generaciones. Aquella noche de junio, con el aire impregnado de caña, quemada e incienso viejo, 5 hombres cruzaron la puerta de una habitación donde una esclava virgen de 16 años esperaba con los ojos vendados y las manos atadas. No fue un arrebato, fue ceremonia, no fue cacos, fue negocio. No fue un impulso, fue la firma de un pacto destinado a salvar una hacienda y a condenar varias almas. Lo ocurrido no quedó en el olvido. Marcó el inicio de una maldición que alcanzó a todos. Esta es la historia de Leonor, entregada como ofrenda por don Cristóbal de Villamor, el hacendado que crió compar su presina absolución, de los 5 hombres que eftaron el trato y de la deuda que terminaron pagando con sangre, honor y silencio. La hacienda San José del Carmen se alzaba sobre tierras arrebatadas a indígenas y trabajadas por cuerpos africanos. Los cañaverales se extendían hasta perderse en el horizonte polvoriento, y los muros gruesos guardaban secretos que ni el viento se atrevía a repetir. Don Cristóbal, heredero de un ticio en decadencia y de una fortuna construida sobre espaldas rotas, administraba la propaví con la frialdad quien cuenta monedas sin mirar rostros. En la Nueva España, el lugar de nacimiento dictaba el valor de la vida, peninsulares arriba, criollos ansiosos de reconocimiento, mestizos en el medio y en el fondo, indígenas y negros sin derecho siquiera a su nombre. Leonor rega con 8 años desde Veracruz, puerto donde los barcos negreros descargaban su mercancía humana tras cruzar el Atlántico. De 200 cuerpos, solo 130 sobrevivieron. El mar recibió el resto. Ella vivió porque aprendió a calar, porque entendió que el lorar atraía golpes y que la invisibilidad podía ser una armadura. Durante 8 años cortó caña bajo un sol que partía la piel. Cargó sacos más pesados que su cuerpo y durmió en un cuarto sin ventanas junto a 12 mujeres. Observaba en silencio, aprendía español, leía gestos, anticipaba humores y ocultaba su belleza. Creció fuerte y luminosa, sus ojos guardaban una inteligencia que inquietaba. En una hacienda como esa, llamar la atención era una sentencia lenta. Doña Inés de Villamor, esposa de don Cristóbal, fue la primera en advertirlo. Pálida y educada para obedecer, casada a los 14 con un hombre de 28. Había reducido su vida a misas, bordados y nojes sin afecto. No amaba a su marido, pero odiaba a las mujeres que él miraba. Cuando lo vio observar a Leonor cruzando el patio, sintió rabia y algo más oscuro. Mandó llamarla. «Mírame», ordenó. «16», respondió la joven. «¿Eres virgen?» «Sí, señora». La sonrisa de doña Inés fue un hallazgo. Había que tener un arma.
Leonor pasó del campo a la casa sin saber si era bendición o condena. El cambio coincidió con la ruina que acechaba a don Cristóbal, malas cosechas, calle del azúcar, deudas y un negocio de contrabando que rozó al virreinato. Hipotecó tierras, vendió ganado, pidió dintamos en Puebla. Nada bastaba. Orgulloso y violento, no soportaba perder lo heredado. Entonces patrición don Baltasar Hernández de Soto, comerciante portugués, enriquecido con el tráfico de esclavos, traía una propuesta envuelta en cortesía. 5 hombres poderosos pagarían una suma capaz de salvar la hacienda a cambio de una noche exclusiva con una esclava intacta. Don Cristóbal dudó solo lo suficiente para fingir decencia. Doña Inés, al conocer el plan, no lo detuvo. Lo perfeccionó. Aquella virginidad se leía moneda inmensa. La habitación fue preparada como altar profano. Leonor, vendada y atada, escuchó voces que discutían términos como si hablaran de azúcar. La ceremonia empezó con rezos hipócritas y terminó con un silencio espeso. Al amanecer, la joven no gritó ni lloró, pidió papel y tinta. Escribió la carta que nunca rega a la iglesia, relató nombre, fechas y promesas. Esa carta comenzó a circular en susurros. Semanas después, un incendio consumió parte de los cañaverales. Uno de los 5 cayó enfermo sin explicación. Otro fue acusado en la capital. La deuda pagada volvió como rumor que manchaba absentos. La hacienda se estuvo un tiempo, pero ya no hubo paz, porque el negocio que quiso salvar un patrimonio de Estado, algo que el dinero no controla la memoria. Y en cada misa, en cada trato, en cada noche de junio, la historia de Leonor regresó como un juicio inevitable. Era un hombre corpulento, de mejillas encendidas y manos pequeñas, que hablaba con acento cerrado y reía más alto de lo necesario. A primera vista parecía vulgar, casi torpe, pero tras esa máscara se escondía una mente fría y calculadora. Don Baltasar Hernández de Soto llega a la hacienda San José del Carmen una tarde de abril, montado en un caballo costoso y exaltado por 2 guardias armados. Don Cristóbal lo recibió en el salón principal, bajo la mirada severa del retrato de su abuelo, como si los antepasados observaran cada decisión. «He oído de tus problemas», dijo Baltasar mientras se servía vino sin pedir permiso, «y traigo una solución». Don Cristóbal tensó la mandíbula. Detestaba deber favores a hombres así, pero la ruina respiraba en su nuca. «Habla». Baltasar sonroció, acomodóse en la silla. «Tengo 4 socios, hombres influyentes, discretos, acostumbrados a conseguir lo que desean. Buscan algo especial, algo que no se compra fácilmente». El silencio se volvió pesado. Una joven esclava, intacta, hermosa. Las palabras quedaron suspendidas como humo espeso. Don Cristóbal conocía los rumores de ciertos círculos coloniales donde el poder se mezclaba con prácticas secretas. Pero nunca imaginó que la necesidad lo colocaría frente a una propuesta tan concreta. «¿Y qué obtengo yo?», preguntó finalmente. «Tus deudas saldadas, protección ante las autoridades y accesión a nuestro círculo manala». Baltasar se inclinó hacia él. «Pero debe ser esta misma noche». El hacendado sintió un frío recorrerle la espalda. Sabía que cruzaría un límite, pero también sabía que estaba acorralado. «Tengo a alguien», murmuró. Baltasar asintió satisfecho.
Leonor fue llamada esa misma tarde. Entró al despacho limpia, con un delantal blanco que doña Inés le había entregado días antes. La luz del atardecer teñía el cuarto de naranja. Don Cristóbal evitó mirarla. Esta noche cumplirás una tarea especial. Recibiremos visitas importantes. Harás lo que te pidan. Leonor comprendió antes de escuchar dendies la voz del amo no dejaba espacios para preguntas. ¿Me entiendes? Sí, señor. Salió con las piernas temblorosas. Caminó por los pasillos sin verlos, sintiendo que el mundo se estrechaba a su alrededor. Pensó en huir, en gritar, incluso en desaparecer, pero sabía que no tenía a dónde ir. Era Prapenitz, en una tierra donde su nombre no tenía peso legal. En el cuarto de las esclavas se bañó con agua fría. Sus compañeras la observaban en silencio. Todas reconocían esa mirada. Josefa, una mujer mayor, le suró, reza y deja que tu mente se vaya lejos. Leonor no sabía cómo separar mente y cuerpo. A las 9 en punto un capataz la condujo por el pasillo trasero, hasta una habitación amplia que jamás había visto. Había una cama con sábanas blancas, velas encendidas y un crucifijo en la pared. Espera aquí, ordenó, cerrando con llave. Leonor quedó sola, escuchando su propio corazón. Los minutos pasaron lentos, hasta que oyó pasos y risas en el pasillo. 5 pares de botas se detuvieron frente a la puerta. Don Baltasar entró primero, seguido de 4 hombres vestidos con telas caras y olor a vino. Don Rodrigo de Alarcón, funcionario de la Real Audiencia, alto y de mirada afilada. Don Esteban Montes, hacendado de Morelos, corpulento y de risa ronca. El padre Vicente Salazar, dominico de rostro severo. Don Andrés Lira, comerciante joven de la capital, y finalmente don Cristóbal, dueño de la casa. Se distribuyeron alrededor del cuarto observándola. ¿Cómo? Sí, evaluarán mercancía. Tal como prometí, dijo Baltasar, con satisfacción. Leonor retrocedió un paso instintivo. Nadie alzó la voz ni hubo violencia abierta. Lo que pesaba era la intención compartida, la certeza de que su voluntad no importaba. Don Cristóbal permanecía inmóvil, evitando cruzar su mirada con la de ella. Leonor entendió entonces que el abandono era absoluto. Los hombres intercambiaban comentarios en tono bajo, hablando de acuerdos y discreción. Para ellos era una transacción más. Para ella, el momento en que la relada se partía en dos. La presencia del sacerdote la desconcertó más que cualquier palabra. Es como podía un representante de la fe estar allí, bajo un crucifijo que parecía observarlo todo, pero en el rostro del padre Vicente no había duda visible, solo una serenidad inquietante. El aire se volvió denso. Leonor cerró los ojos por un instante intentando aferrarse a un recuerdo lejano de su infancia en África, a la voz de su madre antes de que el mar la separara de todo. Comprendió que el daño no comenzaba esa noche. Venía de lejos, desde el día en que fue encadenada y vendida como oveja. Lo que ocurría ahora era solo la culminación de una cadena de decisiones tomadas por hombres que confundían poder con derecho. Afuera, la hacienda permanecía en silencio, ajena o cómplice. Esa noche no solo se celaba un trato coquunquio, se consolidaba una red de complicidades que cruzaba comercio, política y religión. En Londres, Madrid o Boston, historias como esta rara vez parecían en los leros, pero formaban parte del engranaje que sostuvo imperios y fortunas. Leonor permaneció de pie, consciente de cada mirada, de cada susurro.
En su interior algo se quebraba y algo más comenzaba a endurecerse. No sabía qué forma tomaría ese cambio, pero intuía que el recuerdo de esa noche no quedaría encerrado entre esas paredes, porque los pactos basados en silencio suelen perseguir a quienes los firman. Y mientras las velas ardían lentamente, la hacienda San José del Carmen avanzaba sin saber que acababa de abrir la puerta a consecuencias que ningún contrato podía contener. Sus ojos la recogió con la misma avidez que los demás. «Es perfecta», murmuró el sacerdote con voz roncia sin rastro de pudor. Don Baltasar sonrió satisfecho. «Caballeros, cumplamos el trato. Cada uno te da su turno. Y recuerden, lo que ocurra aquí jamás saldrá de estas paredes». Asintieron como hombres de honor, cerrando un contrato. Y así comenzó la noche más larga en la vida de Leonor. No existen palabras capaces de describir por completo lo que sucedió en aquel cuarto iluminado por velas. No hay confesión que limpie la culpa de 5 hombres que se creían intocables. Solo quedaron recuerdos grabados en la memoria de una joven que años después los escribiría en una carta escondida entre vigas polvorientas. «Me tocaron como si yo no fuera humana», escribiría, «como si mi piel fuera un pubzembo y mi cuerpo un territorio conquistable». Don Rodrigo fue el mismo. La suyo con fuerza. Dejó marcas moradas en sus muñecas y habló con una crueldad fría antes de acomodarse la ropa, como si nada hubiese ocurrido. Don Esteban vino después, pesado, oloroso a vino y sudor. Brutal en cada gesto, tendrá los otros observaban con risas ahogadas. El padre Vicente fue el tercero, y esa fue la herida más profunda. Porric, mientras actuaba, murmuraba oraciones pidiendo perdón que no detuvieran sus manos. Don Andrés, nervioso pero decidido, fue el cuarto. Y por luto, don Cristóbal, su amo, el hombre que la había visto crecer, la miró a los ojos sabiendo que sacrificaba algo más que una vida. Cuando todos brindaron por el negocio celado y salieron del cuarto con la misma calma con la que habían entrado. Leonor quedó sola, sangrando, temblando, viva. En medio de ese dolor nació algo nuevo, un nudo silencioso, concentrado, que no gritaba, pero prometía. Pagarán, se dijo, los días que estén de fuera una neblina de sufrimiento física y silencio impuesto. Don Cristóbal la devolvió al trabajo doméstico como si nada hubiese pasado. Doña Inés la observaba con una mezcla de deseo y satisfacción amarga. Nadie habló. En las haciendas coloniales el silencio era ley, pero dentro de Leonor algo había cambiado para siempre. La niña invisible murió aquella noche. En su lugar nació una mujer que escuchaba, memorizaba y esperaba. Comenzó a prestar atención a cada conversación, a cada secreto revelado en sobremesas cargadas de vino. Supo que don Baltasar tenía enemigos en el virreinato, prácticas turbias, que don Rodrigo estaba implicado en corrupción que podía costarle la carrera, que don Esteban ocultaba de dudas peligrosas, que el padre Vicente escondía escándalos que destruirían su reputación, que don Andrés había traicionado a su presinar familia y que don Cristóbal estaba involucrado en contrabando y evasión fiscal. Leonor comprendió que la verdadera fuerza no estaba en la rabia inmediata, sino en la paciencia calculada. 3 meses después descubrió que estaba embarazada. El miedo fue intenso, pero más fuerte fue la determinación. No sabía cuál de los 5 hombres era el padre,
Pero sí sabía que ese hijo no crecería como esclavo, y para lograrlo tendría que destruir el mundo que la había destruido. El plan comenzó con algo sencillo y peligroso: una carta. Había aprendido a escribir observando a doña Inés, practicando en secreto con carbón. Una noche redactó su primera denuncia dirigida al Santo Oficio en la Ciudad de México, acusando al padre Vicente de romper sus votos y participar en actos inmorales. Sabía que la Inquisición protegía la mamana de la Iglesia por encima de todo. La segunda carta fue enviada al virrey, detallando la corrupción de don Rodrigo con datos precisos. La tercera entrega a los acreedores de don Esteban, revelando fondos ocultos en Veracruz. La cuarta fue para el padre de don Andrés, exponiendo su traición financiera. Y la quinta, la más arriesgada, viajó hacia autoridades del comercio de esclavos denunciando a don Baltasar y a don Cristóbal por fraude y contrabando. Cada carta fue escrita con pulso firme, selada con cera robada y enviada por manos discretas. Leonor no levantó la voz ni buscó venganza inmediata. Sembró información como semillas destinadas a germinar en sociedades coloniales como la Nueva España, donde el poder parecía absoluto. La reputación era un arma letal. Semanas después comenzaron las consecuencias. El padre Vicente fue llamado a declarar. Don Rodrigo instó investigaciones. Los acreedores presionaron a don Esteban. El padre de don Andrés exigió explicaciones. Y en Madrid se abrieron expedientes que pusieron bajo la lupa los negocios de Baltasar y Cristóbal. La hacienda San José del Carmen, que parecía sólida ante el mundo, empezó a resquebrajarse. Leonor observaba en silencio, sirviendo vino, limpiando suelos, sintiendo cómo cada noticia confirmaba que su plan avanzaba. No se libraba, simplemente esperaba, porque su verdadera meta era garantizar un futuro distinto para el hijo que crecía dentro de ella. En aquel vientre no solo latía una vida nueva, sino la posibilidad de romper un crío para audiencias actuales en España, Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. Esta historia no es solo un relato del pasado colonial, es un recordatorio de cómo el poder sin límites se sostiene en silencio y cómo una voz, incluso desde la sombra, puede cambiar destinos. Leonor entendió que la justicia rara vez llega de inmediato, pero puede construirse con paciencia, memoria y estrategia. Así comenzó su venganza, no con gritos, sino con tinta y verdad. En un mundo que jamás imaginó que una esclava pudiera pensar, planear y resistir. Leonor envió las cartas a lo largo de 2 meses y luego esperó, en silencio, como quien ha sembrado semillas bajo tierra y confía en que la lluvia hará su parte. No tuvo que aguardar demasiado. El primero en caer fue el padre Vicente Salazar. En noviembre de 1747, 2 inquisidores vestidos de negro llegaron a Puebla acompañados de guardias armados y lo arrestaron sin dar explicaciones públicas. El proceso fue secreto, como dictaba el Santo Oficio, pero los rumores ardieron como pólvora, acusaciones de inmoralidad, de crímenes innombrables, de una doble vida que contradecía cada sermón pronunciado. Fue interrogado, torturado, confesó y terminó en vía a España para pasar sus días en una prisión eclesiástica. Cuando la noticia llega a San José del Carmen, don Cristóbal palideció. Leonor, que servía vino con aparente indiferencia, sintió el primer movimiento de la balanza. 1.
En diciembre las denuncias contra don Rodrigo de Alarcón alcanzaron al virrey. Se abrió una investigación y pronto aparecieron cargos falsidas, sobornos, cuentas alteradas. El funcionario que se creía intocable fue arrestado, despojado de su cargo y de su honor. Sus papeles quedaron bajo embargo y su nombre manchado para siempre. Murió 2 años después en prisión, ristia de la fiebre amarilla, Dosmos. Don Esteban Montes fue el siguiente. Sus acreedores, alertados por información precisa, descubrieron que había ocultado dinero en Veracruz mientras fingía ruina. El juicio fue público y devastador. Perdió sus haciendas, su prestigio y, acorralado por la vergüenza, se quitó la vida una noche de marzo. 3. Don Andrés Lira no tardó en caer. Su padre, indignado al conocer el robo que financiaba negocios turbios, lo desheredó ante testigos. Intentó huir hacia Guatemala, pero fue capturado y encerrado en un manicomio privado donde pasó el resto de su vida entre muros y oraciones forzadas. 4. Solo quedaban 2, don Baltasar Hernández de Soto y don Cristóbal de Vilamor. Las caídas consecutivas despertaron sospechas. Se reunieron en secreto en la hacienda nerviosos, conscientes de que algo los acechaba. No puede ser coincidencia, dijo Baltasar. Alguien nos traiciona. Don Cristóbal pensó en la noche celada bajo juramento de silencio. Nadie más sabía, murmuró Baltasar entrecerró los ojos. Nadie, excepto la esclava. Mandaron Lulamar a Leonor. Entró con el vientre abultado por 7 meses de embarazo, la cabeza inclinada, el paso firme. ¿Y sabes leer y escribir?, preguntó Baltasar. No, señor, respondió ella sin titubear. ¿Y tú has hablado con alguien? No, señor. Baltasar percibió en sus ojos algo que lo inquietó. Inteligencia y una calma que no era sumisión. No tenía prut, la déjà oí. Cuando la puerta se cerró, Baltasar susurró: «Debes deshacerte de ella». Don Cristóbal vaciló. Está embarazada. Si la mato, habrá preguntas. Entonces vendela, lejos, rapto. Asintió, pero ya era tarde. Esa misma noche llegaron autoridades, con órdenes, desde Madrid. Las denuncias anónimas habían activado investigaciones en el asiento de esclavos. Había evidencia de contrabando, evasión de impuestos y falsificación de camiones. Al amanecer, arrestaron a Baltasar y a Cristóbal. Este intentó resistirse y fue golpeado. Baltasar mantuvo la compostura hasta que, al cruzar el patio esforzado, buscó con la mirada a Leonor entre los esclavos. La vio hundo a la fuente, una mano sobre su vientre. Comprendió la verdad sin necesidad de palabras. Tú alcanzó a susurrar antes de ser empuñado al carro. Leonor no sonrió ni celebró, solo observó. 5. El juicio de ambos duró 6 meses. Fueron declarados culpables de múltiples cargos y condenados a prisión y confiscación de bienes. Baltasar murió años después en una celda húmeda de Veracruz. Cristóbal perdió la hacienda y su aptio quedó asociado al escándalo. Doña Inés, arruinada y avergonzada, se retiró a un convento. La hacienda San José del Carmen fue subastada y, al revisarse los reyes de Prapuní, las irregularidades denunciadas por Leonor salieron a la luz. El virrey declaró libres a todos los esclavos vinculados a esos camiones viciados. Fue un caso sin precedentes que recorrió la Nueva España y llega a oídos de comerciantes en Cádiz,
Londres y Boston, donde los negocios coloniales dependían de silencios similares. Leonor, con su hijo recién nacido en brazos, abandonó el lugar que había sido su prisión. Durante 8 años, nunca supo cuál de los 5 hombres era el padre, pero no le importó. Lo llamó Mateo y decidió que su historia no estaría marcada por la esclavitud. Se trasladó a Veracruz, a una pequeña comunidad de libertos donde su pasado no era conocido. Allí trabajó con dignidad y enseñó a su hijo a leer y escribir, convencida de que la educación era la única herencia segura. Cada noche le contaba relatos fragmentados de África, recuerdos que mantenía vivos para que Mateo supiera que su linaje no comenzaba en Cadena. Para Skinner, hoy leen esta historia desde España, Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. Puede parecer un episodio remoto del mundo colonial, pero es también una reflexión sobre poder. Justa memoria. Leonor no levantó un arma ni gritó en buclo. Utilizó la información, la paciencia y la palabra escrita para dar un sistema que parecía inamovible. Nunca olvidó aquella noche ni perdonó lo ocurrido, pero transformó el oro en estrategia. Su venganza no fue un estallido, sino un proceso calculado que demostró que incluso en los márgenes más oscuros puede nacer una fuerza capaz de cambiar destinos. Y así, mientras los nombres de aquellos hombres se desmoronaban, el de Leonor permanecía en silencio, firme, como raíz que rompe la piedra desde abajo. Cuando Mateo le preguntaba por qué a veces se quedaba mirando el horizonte, con los ojos llenos de una tristeza que no sabía explicar, Leonor respondía con calma, porque hay de dudas que nunca se pueden pagar. Hijo, pero sí se puede cobrar con los años. Aquella frase convirtió en la única pista de un pasado que ella rara vez relataba. Ya anciana, con el cabello encanecido y las manos marcadas por el trabajo, decidió dejar testimonio. No buscaba engañar a nadie ni ganar reconocimiento, solo quería que la verdad sobreviviera al silencio. Escribió una carta y la escondió entre las vigas del techo de su humilde casa en Veracruz, con la esperanza de que un buen día alguien la encontrara y entendiera que incluso en la oscuridad más profunda puede nacer la justicia. La carta comenzaba sin adornos. Mi nombre es Leonor. No tengo aptería porque a los esclavos no nos conceden ese derecho. Nací en África, en un lugar cuyo nombre olvidé cuando me arrancaron de mi madre siendo niña. Me vendieron como mercancía y crecí bajo el sol, bajo el látigo y bajo una cadena invisible que todos veían. Aunque fingieran ignorarla, luego relataba la noche que marcó su 18. A los 16 años, 5 hombres me violaron con el permiso de mi amo. Lo hicieron porque podían, porque era negra, mujer y esclava. Creyeron que nadie los castigaría. Pero la carta no se detenía en el dolor, avanzaba hacia la determinación. Se equivocaron. Yo no era solo un cuerpo, era memoria, inteligencia y rabia. Usé esa rabia para destruirlos, no con violencia ni con hechizos, sino con sus propios secretos, con sus propias palabras. Uno a uno cayeron, y cuando el último fue llevado a prisión, Leonor no sintió alegría, sino una forma distinta de paz. No fue la justicia de los tribunales ni de la iglesia. Fue la justicia de saber que mi vida valía algo. En la parte final,
Su mencia trascendía su presente historia y hablaba a otras mujeres invisibles. La esclavitud no son solo cadenas, es silencio, es aceptar que tu dolor no importa. Yo me negué a aceptar ese yuto. Si otras mujeres leen estas palabras algún día, sepan que no son assets ni sombras. Son humanas y su dignidad no depende de la voluntad de ningún amo. Décadas después, en 1823, obreros que demolían una vieja casa en Veracruz jolaron la carta entre vigas carcomidas. La leyeron con asombro y respeto, conscientes de que estaban frente a un testimonio que los rullans oficiales jamás habrían conservado. Entraron contra datos sobre Leonor, pero no jalaron chivos claros. Como tantas mujeres negras libertas, su nombre no figuraba en los canciones escritos por hombres poderosos. Sin embargo, la carta sobrevivió y comenzó a circular como una memoria incómoda del pasado colonial, que también conecta con lectores actuales en España, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, pasos cuyas historias económicas y culturales estuvieron entrelazadas con ese mismo sistema. Leonor nunca buscó fama ni absolución, buscó sentido. Transformó el dolor en estrategia y el silencio en palabra escrita. Su legado no es solo una venganza consumada, sino la prueba de que la dignidad puede resistir incluso en condiciones extremas. Esta es la historia de una mujer que se negó a ser borrada, que convirtió su herida en fuerza y que demostró que toda injusticia deja una deuda pendiente. Y ahora que conoces su historia, la pregunta permanece abierta. ¿La venganza trae paz o solo equilibrio? ¿Cuál es tu receptor? Recuerda que cada voz que se alza contra el olvido mantiene viva la memoria. Las quienes lucharon por existir.